Buenas tardes, querida profesora. Somos el grupo número 5, que está conformada por Callao José Rafael, quien les habla Esquivel Ingol Omar Calé, Herrera Cornelio Emily Naomi y Marcos Vicente Maite. En esta ocasión le estamos presentando nuestro trabajo para la participación 3 para el video de la reforma agraria, presentando nuestro punto de vista sobre la reforma agraria en el aspecto político, económico y social. Antes que nada, queremos presentarle la introducción, el contexto de este tema, que ocurrió durante el periodo entre 1968 y 1980. Ocurrió una ruptura en el Perú por la revolución de las Fuerzas Armadas liderada por el general Juan Velasco Alvarado, que se implementó el 24 de junio de 1969, quien usó como excusa la pérdida de la página número 11 del contrato con la International Petroleum Company para llevar un golpe de estado al gobierno de Belaúnde de Terry el 3 de agosto de 1968. Tenía como objetivo el ejecutar el Plan Inca, que consistía en una serie de objetivos y reformas para reestructurar el modelo económico del país. La principal reforma fue en el sector agrario, que consistía en un proceso de redistribución de propiedades entre los campesinos y las personas oligarcas, con la finalidad de promover la equidad y reducir las diferencias socioeconómicas que aún perduraban entre los terratenientes y los campesinos. Sin embargo, la falta de capacitación y recursos para los nuevos propietarios resultó en una disminución de la productividad que afectó negativamente la economía agraria. Con respecto a esta contextualización sobre el tema de la reforma agraria, surge la siguiente interrogación. ¿Fue o no beneficiosa la reforma agraria desde un punto de vista político, económico y social? Pues al respecto, consideramos que la reforma agraria no fue beneficiosa desde el punto de vista político y económico, debido a la falta de eficiencia de los objetivos planteados. Sin embargo, consideramos que sí fue beneficiosa desde un punto de vista social por el cambio radical en la sociedad del campesinado, que combatían la explotación y discriminación. El presente trabajo tiene por finalidad explicar el impacto que originó la reforma agraria en lo político, económico y social desde nuestro punto de vista. A continuación, validaremos nuestra interrogante con los siguientes argumentos sólidos y pertinentes. Ahora le daré paso a mi compañera Maite para que le explique nuestro punto de vista desde lo político. Mi nombre es Luisana Maite Marcos Vicente y yo les hablaré sobre la primera parte del desarrollo. En primer lugar, desde el punto de vista político, la reforma agraria implementada por el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas tuvo como objetivo la democratización de la propiedad, reduciendo el poder de las grandes oligarquías y fomentando la participación de los campesinos en la toma de decisiones. Sin embargo, desde este punto de vista, no fue beneficioso, ya que demostró autoritarismo en la expropiación de tierras sin una compensación justa, y este proceso limitó la participación y la representación de los trabajadores. Además, generó una estatización de empresas para reducir la dependencia del capital extranjero, provocando tensiones entre los inversionistas nacionales e internacionales, presentando una temporada de inestabilidad económica en un contexto de dictadura militar. Bien. En segundo lugar, desde el punto de vista económico, la reforma agraria buscaba distribuir las propiedades de manera equitativa para mejorar las condiciones de vida de los campesinos y estimular la producción agrícola. Sin embargo, no fue beneficiosa porque la expropiación de propiedades y la falta de incentivos de recursos en la agricultura llevaron a resultados adversos, como la escasez de alimentos, la inflación, que fueron consecuencias directas del mal manejo de las tierras apropiadas. Las tierras otorgadas a los distintos hacendados resultaron en un total fracaso, por la deficiencia de la administración por parte de ellos mismos, por los campesinos, quienes carecían de conocimientos y recursos necesarios,
ya que esto provocaron la caída de la producción agrícola, la reducción de inversiones y mayor dependencia del Estado. La economía del país culminó en una crisis durante el periodo de expropiaciones por la falta de sostenibilidad económica a largo plazo y la ausencia de una adecuada capacitación para los nuevos propietarios. El país experimentó un déficit en el Producto Bruto Interno, que pasó de un menos 0,5% a un menos 12,3%, antes de estabilizarse a un menos 6,1% en el año 1979. Además, a los gamonales no se les quitaron las tierras sin compensaciones. Los campesinos debían pagar una deuda acumulada durante 20 años, lo que aumentó la carga económica sobre ello y generó la crisis económica del país. Ahora le voy a dar pase a mi compañero Rafael, que le explicará desde el aspecto social. Continuando con la exposición, podemos ver la reforma agraria desde el punto de vista social. En el punto de vista social, la reforma agraria del presidente Juan Velasco Alvarado fue de mucha ayuda para el campesino, ya que el campesino era tratado como un esclavo y sus hijos también no tenían derecho al estudio, a la libertad. Es por eso que por una parte la reforma fue beneficiosa para los campesinos y como también fue no beneficiosa porque los campesinos no sabían cómo administrar las tierras para producir y exportar los productos en grandes cantidades para el Perú. Bueno, vamos a pasar a la segunda diapositiva, que vamos a seguir con la exposición, ¿no? Por ende, la reforma agraria tenía que suceder sí o sí, porque si en la época de Juan Velasco Alvarado no hubiese habido la expropiación de tierras y dársela a los campesinos, tarde o temprano hubiese sucedido lo mismo con otro presidente, ya que los derechos humanos imperan en toda sociedad. Por lo cual voy a citar al escritor Antonio, ¿no?, que menciona sobre la reforma agraria, ¿no? Menciona que Velasco terminó con la clase terrateniente, apropiándose de sus haciendas y entregándosele a los campesinos. Este acto tuvo un enorme contenido liberador y generó ciudadanía en el país. Se acabaron con los pongos y los siervos. Aparecieron los trabajadores con igual derecho que sus patrones, ¿no? En la página 2, pues en ese sentido quiere decir el escritor pues Antonio, que se acabaron, ¿no?, con la esclavitud de los campesinos, ¿no? Se le dio derecho de igualdad el campesino y también el terrateniente, ¿no? Los dueños de las tierras tenían los mismos derechos que el campesino. Pero como mencioné en la otra diapositiva, los campesinos no pudieron administrar bien las tierras, ¿no? Bueno, vamos a pasar por último a nuestra conclusión, ¿no? En síntesis, por estas razones, ¿no?, resulta evidente que las reformas agrarias fueron beneficiosas en el ámbito social, fueron beneficiosas para el campesinado y como también no fueron beneficiosas para la economía del Perú, ya que entró en crisis porque no pudieron administrar bien, no tenían la capacitación adecuada para poder administrar bien las grandes tierras que se le daban, ¿no? Por lo cual la reforma agraria pues sigue siendo un tema abierto en el debate y análisis histórico. Bueno, eso es mucho todo. Muchas gracias.